Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente para iniciar nuestro curso de Derecho Civil, concretamente con lo que viene siendo los famosos derechos reales. Ya en clases anteriores empezamos a visualizar que para el derecho, pues todas las cosas, los objetos que usted y yo le conocemos de esa manera, de hecho era el concepto de bienes. Y hemos visto también cómo el derecho clasifica a los bienes para efectos, pues obviamente jurídicos, y nos hace una gran clasificación de bienes. Los más importantes, bueno, no quiere decir que sean los únicos, ya de hecho son los bienes muebles, los inmuebles, los bienes mostrencos, los bienes vacantes, los bienes fungibles y no fungibles, y lo que vienen siendo los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, que en clase anterior fue lo último que vimos, cómo se clasifican estos bienes, sobre todo los públicos. Porque los privados pues simplemente son los que pertenecen a las personas y que pues de ahí vienen los mostrencos, muebles, etcétera, etcétera. Pero los bienes públicos son también muy importantes, sobre todo porque recuerda que ellos tienen un régimen muy especial. Si bien es cierto, se rigen en términos generales por las disposiciones del Código Civil, ellos también tienen su propia ley, la famosa Ley General de Bienes Nacionales, y no solo eso, otras leyes colaterales o leyes que van de forma paralela a lo que vienen siendo los bienes del dominio público. Si alguno tiene la oportunidad de trabajar en el sector gobierno, todo en el sector gobierno federal, vas a ver que los bienes que pertenecen al Estado no son tan fácil de adquirir ni tampoco tan fácil, vamos a decir, que de deshacerse o de venderse. Hay toda una especie de leyes, toda una serie de reglamentaciones que deben de cubrirse. Por eso los gobernadores a nivel estatal, el presidente, secretarios de Estado, cuando ellos tienen algún bien inmueble, sobre todo inmueble, que pertenece al Estado, tanto su adjudicación como su venta, como su arrendamiento, como lo que viene siendo su donación, si es el caso, tienen que estar sujetos a un régimen especial, que es justamente en la Ley General de Bienes Nacionales, con la intención de regular, reglamentar dichos bienes, porque como usted bien sabe, con los actos de corrupción y actos que cometen gobernadores o demás funcionarios públicos, llegan a aprovechar o supuestamente aprovechar para de esa manera obtener enriquecimiento ilícito o cometer algunos delitos de carácter, obviamente de carácter delitos federales. Bajo esa perspectiva y entendiendo todo esto, vamos a empezar a analizar qué son en sí los derechos reales. Ya sabemos usted y yo que forman parte de los llamados derechos subjetivos, es decir, subjetivo de sujeto, los derechos que tienen los sujetos, las personas, como usted y como yo, sobre nuestros bienes, sobre nuestras propiedades. Mal que bien, bien que mal, tanto usted como yo pues tenemos un patrimonio, puede ser mucho, puede ser poco, y ese patrimonio está conformado precisamente por lo que son nuestros bienes. Desde una casa, un coche, hasta lo más simple como viene siendo nuestra computadora, nuestra laptop, nuestro celular, nuestra ropa que vestimos, es nuestra, porque la hemos adquirido. Nosotros sobre esos bienes que nos pertenecen, podemos hacer lo que querramos, lo que nos deseemos. Podemos venderlos, regalarlos, podemos hacer con ellos lo que nosotros queremos. Podemos hacer con ellos lo que queremos porque es el derecho que tenemos sobre los bienes que nos pertenecen, que adquirimos, que nos adjudicamos, etcétera, etcétera. Entonces también como vimos en clase anterior y que hoy vamos a repasar, pues sí, si bien es cierto, entendemos que por derechos reales está la propiedad, no son los únicos derechos reales, son demasiados derechos reales que tenemos que ir entendiendo y desglosando poco a poco. De igual manera, en clase anterior hablamos de cómo se clasifican o se dividen estos derechos reales. Derechos reales de dominio, derechos reales, compañeros, de garantía, derechos reales de lo que viene siendo una gran cantidad de los mismos. Bajo esta perspectiva, vamos a recordar nuevamente lo que son los derechos reales para empezar a desglosar cada uno de ellos y entenderlos en toda su concepción, que es fundamental en los litigios, en los litigios que va a llevar a futuro, cuando las personas se disputan la propiedad de un bien, sobre todo de los bienes inmuebles. Claro, también hay de bienes muebles, pero lo principal son los bienes inmuebles. Por cuestiones de herencia, por cuestiones a lo mejor de una compraventa, a lo mejor una de las partes argumenta, en este caso el vendedor, pues que no le han pagado la totalidad del inmueble, que no le pagaron un 50% X cantidad o quedó pendiente algo. Y por parte del comprador, quien él puede argumentar que no, que al contrario, le pagaron completamente todo y que por tanto no debe ningún dinero o cosas por el estilo. En fin, ya veremos todo esto, pero pasemos en cuanto a la base, en cuanto a la esencia
de lo que son los famosos derechos reales. Recordemos, compañeros, los derechos reales, que es la forma más común, la forma más corta como le conocemos, también se conocen como derechos subjetivos reales, que de hecho sería su nombre correcto, derechos subjetivos reales. Pero en la práctica le hemos quitado lo de subjetivos y nada más hablamos de derechos reales. También se les conoce como los derechos reales sobre las cosas, todavía un poco más largo, todavía un poco más complicado, y al final, para efectos prácticos o pragmáticos, mejor le decimos los derechos reales. Derechos reales, también llamados derechos subjetivos reales o derechos reales sobre las cosas, son las facultades, las atribuciones o poderes que tienen las personas sobre sus cosas, sobre las cosas o bienes de sus propiedades, para poder disponer libremente de los mismos. Es decir, uno como dueño, como propietario, como titular de esos bienes que obviamente adquirió de alguna otra manera, tiene la facultad, el poder de hacer con ellos lo que le venga en gana, con perdón de la expresión. Los podemos pintar, los podemos destruir, los podemos regalar, los podemos arrendar, los podemos vender, porque es el derecho que tenemos sobre nuestros bienes, claro, dentro de lo que marca la ley, sin llegar a cosas indebidas. Ejemplo, sabemos que es mi casa, pero yo no puedo destinar mi casa al laboratorio de elaboración de drogas, porque ahí estoy cometiendo un ilícito y en consecuencia el gobierno me lo puede quitar. Ya hablamos sobre esto de la famosa ley de extinción de dominio. Puede ser mi casa y no la puedo dedicar a una casa de secuestro, una casa de seguridad, pero aquí las personas que hayan sido secuestradas, ahí se tengan hasta en tanto se da su rescate. Entonces entendemos que si bien tengo el poder de hacer lo que yo quiera sobre los bienes, sobre mis propiedades, también tengo la limitante de que dichos bienes quedan sujetos a las disposiciones que marca la ley y a su no violación. ¿Sí? Ejemplo, sabemos que el artículo 5º constitucional nos permite establecer la libertad de trabajo, es decir, que podemos dedicarnos a lo que querramos, a lo que nos guste. Trabajo, profesión, oficio, somos libres de hacerlo. Pero la ley también pone ahí una especie de candado, o la Constitución, al decir que siempre y cuando sean lícitos. Si podemos dedicarnos a lo que sea, somos libres de ocuparnos en lo que sea. Pero no se aclara la ley como en el caso de los derechos reales, siempre y cuando sean lícitos o estén permitidos por la ley. Por tanto, sabemos que la venta de órganos humanos o la venta de armas del uso exclusivo de ejército son ilícitos. Y aunque son negocios muy jugosos, es decir, que dan buen dinero, se supone que está prohibido dedicarnos a ese tipo de actividad. De igual manera, sobre mis bienes, sobre mis propiedades que son mías, que yo adquirí, pues puedo disponer de ellos libremente y hacer lo que yo quiera. Siempre y cuando la limitante o el candado que nos pone la ley se destinen, vamos a complementarlo a un fin lícito, a un fin correcto. Porque aunque es mi propiedad, yo no puedo destinarla, como lo dije al principio, a una casa de seguridad o a un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas como el anfetanilo, etcétera, porque entonces ahí sí voy a tener problemas. Entonces, entiéndase en su justa medida, en su justo sentido, lo que viene siendo un derecho real. Derechos reales, también llamados derechos subjetivos reales o derechos reales sobre las cosas, son los derechos, o mejor dicho, las facultades, para no repetir derechos, las atribuciones o poderes que tienen las personas sobre las cosas o bienes de sus propiedades, para poder disponer libremente de los mismos y hacer lo que querramos, lo que deseemos con todo ello. Recordemos, como vimos en la clase anterior, que los hechos reales son muchos, son vastos, son innumerables, bueno, no innumerables, son bastantes. Y ahí los tenemos y los vamos nuevamente a repetir para que se nos quede bien grabadito y los tengamos en la mente bien visualizados. Porque como te he dicho y te lo seguiré repitiendo, vamos a llegar en un momento en que no vamos a tener que hay que tener presente qué significa cada concepto que estamos manejando. Y no estar en ese momento preguntando, bueno, ¿y a qué es o qué se refiere? Nos estamos preparando para ser profesionistas del derecho. Profesionistas del derecho tenemos que conocer todos los conceptos, todo el tecnicismo o las palabras técnicas que se utilizan dentro de esa profesión.
me pasa dentro de los gastrónomos, me pasa dentro de los médicos y demás profesiones. Independiente del lenguaje usual, común o vulgar que manejamos todos nosotros, vamos a tener que manejar el lenguaje científico, el lenguaje técnico, el lenguaje profesional de cada una de las carreras. Y aquí los tenemos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Está la propiedad, la copropiedad, el condominio, el tiempo compartido, el derecho de vecindad, la posesión. Tenemos también el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la prenda y la hipoteca, que aunque también están dentro de los contratos, son los medios a través de los cuales nosotros podemos transmitir la propiedad. Y en este caso, la propiedad para garantizar, para asegurar un préstamo o bien un dinero que nos han proporcionado. Y tenemos, por tanto, la prenda y la hipoteca. Cuando damos bienes muebles, y espero que ahorita ya entiendas que es un bien mueble, es decir, un coche, un tráiler, podemos dar aparatos de electrodomésticos, podemos dar algunas mercancías de valor. Entonces ahí hablamos de prenda. En cambio, cuando queremos garantizar el pago, la suma de dinero que nos prestaron, y la persona que nos ha prestado ese dinero tenga la seguridad de que le vamos a pagar, le vamos a regresar su dinero, pero para tener la seguridad, pues entonces le damos en hipoteca un terreno, una finca, un edificio, un departamento. Entonces, como puedes ver, aquí lo que tú y yo conocimos como contratos también entra dentro de lo que vienen siendo los derechos reales. Cuando mis propiedades, para asegurar y garantizar el pago, el cumplimiento de una prestación, de un préstamo o de una obligación, yo entrego esos bienes de mi propiedad como garantía. En caso de que yo no te pueda pagar, porque no tenga el dinero en efectivo, no tenga en ese momento la liquidez, pues ahí está el terreno, ahí está el departamento que va a avalar lo que viene siendo el préstamo que tú me has dado. Lo embargas, se llega a la autoridad, me lo embarga, lo vendes y recuperas por tanto tu dinero. Lo mismo pasaría con bienes muebles, como son, vuelvo a repetir, aparatos electrónicos, electrodomésticos, aparatos de tecnología y cosas por el estilo. También están dentro de los derechos reales los famosos derechos de autor o la llamada propiedad intelectual, que es cuando un escritor o alguna persona elabora algún artículo, algún periódico, algún libro, mejor dicho, algún libro, donde asienta sus teorías, sus principios o postulados, y que nadie, absolutamente nadie, puede utilizar esa obra literaria, esa obra científica, esa obra técnica, más que su autor, para poder explotarla, para poderla vender, para poder ordenar su impresión, etcétera, etcétera. Y en cuanto a lo que es siendo la industria, que patentamos, que inventamos algún artículo, alguna tecnología, algún nuevo celular o más por el estilo, entonces ahí tenemos los derechos de propiedad industrial, que vienen siendo las patentes y las marcas. Es decir, por derechos reales, y como puedes ver, tenemos una gran diversidad de todos ellos. Repitámoslos por última vez para que se nos queden bien grabaditos y los tengamos bien presentes, si no te he terminado, con nuestra USB que tenemos integrada a estos servidores desde hace mucho tiempo, podamos saber a qué se refieren cuando, estando en una charla o en un juicio, salen a colación estos términos. Ya no nos quede la cara de Juat, sino de antemano sepamos a qué se refiere nuestra contraparte o nuestro interlocutor cuando emplea o cuando utilizamos alguno de estos bienes, sin vernos mal, pidiendo o teniendo dudas sobre a qué se refiere cuando utiliza estos términos. Son derechos reales, en particular lo que es la propiedad, la copropiedad, el condominio, el tiempo compartido, el derecho de vecindad, la posesión, el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la prenda, la hipoteca, los derechos de autor o propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial, lo que vienen siendo las famosas patentes y marcas. Vamos a analizar cada uno de ellos a grosso modo, a grandes rasgos, por razón de tiempo, pero como te he dicho, teniendo el principio de qué es propiedad y qué significa posesión como dos derechos reales diferentes, o como dos derechos que inclusive se pueden intentar complementar o que mejor dicho deben ir siempre juntos, porque quien tiene la propiedad debe tener la posesión, y quien tiene la posesión pues obviamente es lo que tiene la propiedad. Pero como lo vas a ver y ya lo han manifestado, hay casos donde hay personas que tienen la propiedad pero no tienen la posesión y viceversa. Hay personas que tienen la posesión pero no tienen la propiedad, ¿sí?
Entonces vamos a analizar cada uno de ellos a grosso modo y ya después en la vida práctica, en tu vida a futuro, pues conociendo el concepto y sabiendo qué es y sobre el caso particular, que hay muchos casos particulares, entonces verías toda la reglamentación o normatividad que habla de la propiedad y ver en qué artículo, en qué inciso, en qué apartado encaja tu caso para de esta manera irlo desglosando e ir interpretando la ley. Empecemos por tanto con la primera, que ni más ni menos que la famosa propiedad. La propiedad, compañeros, es el derecho real por excelencia. Es el prototipo o icono de los derechos reales. Vamos a decirlo así de manera coloquial. Es el padre o la madre, como tú quieras manejar, de los derechos reales. Es el derecho más importante, el fundamental, el básico de los llamados derechos reales. Antes de definir, hablemos de su principal característica. ¿Cuál es? Que la propiedad, compañeros, constituye el derecho real por excelencia. Es el prototipo, el ejemplo o el icono de todos los derechos reales. Por eso, para poder entender qué son los derechos reales, pues iniciemos, por tanto, desglosando lo que viene siendo la propiedad. Y el concepto de que la propiedad es la facultad que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes o de sus propiedades, pues apliquémoslo de manera más directa. ¿Qué es lo que dice siendo la propiedad? La propiedad, compañeros, es el poder jurídico que una persona, obviamente llamado dueño o propietario, ejerce de forma directa e inmediata sobre sus bienes, es decir, sobre sus propiedades, para aprovecharlos totalmente, es decir, para disfrutarlos totalmente. Esto es, para poder disponer de los mismos, para poder disfrutar de los mismos, usar de los mismos, producir de los mismos y aprovechar de los mismos. Únicamente con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Y aquí recordemos lo que vimos en derecho romano, los famosos derecho de propiedad, el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. Es decir, el usar, el producir y el aprovechar. Y dicho poder o dicha facultad que tiene el dueño sobre sus bienes es oponible a todo sujeto pasivo universal, que en este caso se entiende a toda la sociedad. Y hay con toda relación jurídica, hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo viene siendo el propietario, el dueño. Del sujeto pasivo, hablemos de un sujeto pasivo universal, que viene siendo toda, absolutamente toda la sociedad. Por lo tanto, el derecho de propiedad es un derecho oponible, opuesto, contrario a lo que viene siendo cualquier otra persona, salvo que se demuestre que también tiene derechos sobre esa propiedad. Siendo la propiedad el derecho real por excelencia, el derecho básico, el derecho fundamental, compañeros, de lo que vienen siendo los derechos reales, y de lo cual deriva todo lo que viene siendo esta misma doctrina, lo podemos definir como el poder jurídico, la facultad jurídica, si una persona, en ese caso el dueño o propietario, ejerce de forma directa e inmediata sobre todos sus bienes, llamadas propiedades, para aprovecharlas totalmente, aprovechar de forma absoluta, de forma total. Esto es, para poder disponer, disfrutar, usar jus utendi, producir jus fruendi y aprovechar el jus abutendi con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Dicho poder o derecho es oponible a todo sujeto pasivo universal, es decir, a toda la sociedad. No nada más de unos cuantos, siendo yo el dueño, el propietario, pues cualquier persona que quiera en un momento determinado ostentarse como dueño, salvo que tenga derecho a su favor, pues simplemente nadie puede oponerse a esa situación. Y como dije al principio, si bien es un derecho absoluto o un poder absoluto, como todos, tiene sus limitantes. Entonces podemos decir lo que querramos. A ver, pensemos en el artículo 6 y 7, libertad de expresión, libertad de manifestación de ideas, donde somos libres de expresar nuestro pensamiento, de expresar lo que viene siendo nuestras ideas. Pero la misma Constitución nos establece límites a ese derecho que tenemos.
siempre y cuando no afectemos la vida privada de las personas, siempre y cuando no provoquemos con ello la comisión de algún delito y otros aspectos más, somos libres. De igual manera, podemos hacer de nuestros bienes lo que querramos, pero siempre y cuando no sea contrario a lo que establecen las leyes, a lo que establecen posiciones legales. Si haz lo que quieras con tu ganado, haz lo que quieras con tu finca, con tus propiedades, haz lo que quieras con tu coche, siempre y cuando esté acorde a lo que permite la ley, dicho de otra manera, siempre y cuando no violentes a la ley. Y reitero mis ejemplos. Puedo tener una finca, puedo tener un rancho, pero no lo puedo destinar solamente a almacenamiento de drogas, almacenamiento de sustancias tóxicas, al almacenamiento de armas, fusiles del fuego o, vamos a llamarlo así, al almacenamiento de personas, que está mal dicho el empleo del almacenamiento. ¿Por qué? Porque se supone que son actos ilícitos. Es decir, todo derecho tiene su libertad, pero también todo derecho tiene su límite. Puedo hacer lo que yo quiera y mi derecho termina en donde un principio básico del derecho en general es: tengo el derecho a hacer lo que yo quiera, pero mi derecho de libertad o mi derecho a hacer lo que yo quiera termina cuando inicia el derecho de un tercero. Entonces podría hacer yo lo que quiera, mientras tanto no afecte el interés o el derecho justo y correcto de otra persona que se encuentre también a mi lado. Y como no sabemos respetar esos derechos y nos excedemos con esos derechos o nos extralimitamos, entonces hay un orden jurídico que viene a señalar esos espacios y esos límites, no solo en cuanto a nuestra persona, en cuanto a nuestra libertad personal, o nuestra libertad de expresión, o nuestra libertad de trabajo, sino cuando estamos viendo inclusive en cuanto a nuestras propiedades, en cuanto a nuestros bienes. Repetimos por última vez para que se nos quede bien grabadito que la propiedad, ya lo dijimos, ahora es el derecho real por excelencia, el derecho fundamental básico, el ícono de todos los derechos reales. Lo podemos decir como el poder jurídico que una persona, en este caso llamado dueño propietario, ejerce de forma directa e inmediata sobre lo que vienen siendo sus bienes, es decir, sus propiedades, para aprovecharlos totalmente. Esto es, para que en base a este derecho pueda disponer, disfrutar, usar jus iutendi, como decían los romanos, producir jus fruendi, como decía el derecho romano, y aprovechar el jus abutendi, pero con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Dicho poder o derecho directo e inmediato que tiene el propietario es oponible a todo sujeto pasivo universal, es decir, a todo lo que viene siendo la sociedad. Y obviamente incluimos también a lo que viene siendo la autoridad. Mientras la autoridad no tenga algún acto de expropiación o algún acto de confiscación de bienes o de embargo, pues aún así mismo la autoridad está limitada para poder afectar este tipo de derecho. Reitero, salvo casos, por ejemplo, de expropiación de utilidad pública, salvo casos de embargo, salvo casos de confiscación por alguna deuda que se tenga por ahí, pues ni la autoridad podrá disponer o podrá oponerse al derecho que tiene el propietario sobre sus propios bienes. Salvo, vuelvo a lo mismo, que haya una causa única y justificante, un embargo, un adeudo, pago de impuestos, la falta de pago de empresas por sus cuotas al Infonavit o al ISSSTE o al IMSS, mejor dicho, perdón, al IMSS, o cualquier otro tipo de concepto, por lo cual el Estado entonces sí podrá oponerse a este derecho e inclusive podrá afectarlo, pero, por lo mismo, con las limitaciones que la propia ley permite o establece a favor de un acreedor, a favor del gobierno, a favor de cualquier otro tipo de personas. Eh, Siendo pues la propiedad el derecho real por excelencia, vamos a desglosar un poquito este concepto o este término de la propiedad. Hay diversas formas de adquirir la propiedad, diversas maneras en cómo nos podemos hacer dueños, propietarios de bienes. Tenemos dos formas, las formas generales y las formas particulares o específicas de poder adquirir la propiedad, de poder llevar a cabo lo que viene siendo este derecho. Por tanto, para poder adquirir la propiedad, la misma ley establece dos formas de adquisición, las llamadas formas generales y las llamadas formas particulares.
¿Cuáles son las formas generales? Las formas generales son las que vienen siendo las adquisiciones a título universal o bien a título particular. Pero también puede existir las adquisiciones primitivas y las adquisiciones derivadas. Las adquisiciones a título oneroso y las adquisiciones a título gratuito. Muchas veces podemos ser o adquirir un bien, una propiedad, pero obviamente con el costo, con el pago del precio que implica tener ese coche, esa casa, esa computadora, ese reloj, ese celular. Pero otras veces podemos ser dueños de bienes, no necesariamente pagando un precio, sino que fue con motivo de un regalo, llámese de aniversario, llámese de cumpleaños, llámese de graduación o lo que tú quieras, por parte de algún ser querido que al apreciarnos, pues nos regala con motivo de algún triunfo, de alguna cosa por el estilo, pues, ¿por qué no? Desde un reloj, un celular, hasta siendo un terreno, una finca. El ejemplo típico, cuando los hijos se van a casar y habiendo pues propiedad o habiendo algo, ¿sabes qué, hijo? Ahí está el departamento para tu futuro matrimonio, para tu vida marital, y está a tu disposición. Es decir, los padres reobsequian, regalan de forma gratuita, sin costo alguno a sus hijos, algún bien patrimonial. Y esto también está permitido. Por eso hablamos de las diversas formas en cómo podemos adquirir la propiedad. A veces puede ser a título oneroso, es decir, nos va a costar un precio, nos va a tener que pagar un precio por ser dueños o propietarios de ese coche, de esa casa. Pero a veces por alguna relación familiar o especial, pues lo podemos adquirir o ser dueños de ese bien de forma gratuita, sin costo alguno, por motivo de una donación, con motivo de un regalo, como le conocemos a la donación en la práctica. Más que de donación, hablamos de regalo. ¿Qué le donaste a tu hijo ahora que se casó? No. ¿Qué le regalaste a tu hijo que ahora que se casó? Al final, la donación, perdón, el regalo, no es sino más que una donación. Pero lo manejamos en un lenguaje coloquial, en un lenguaje común, que es el regalo. Y en términos jurídicos o en términos técnicos, lo correcto es la donación. ¿Qué le dices de donación a tu hijo o qué le dices de donación a tu ahijado con motivo de haberse graduado, haberse obtenido un título profesional? En fin, pero también tenemos otras formas genéricas o generales de adquirir la propiedad, como son a título universal o a título particular. A veces podemos transmitir todas nuestras propiedades con motivo del testamento y por tanto transmitir todo el patrimonio de la persona. Pero también podemos disponer parte nada más de ese patrimonio. Es decir, nada más cedemos, o mejor dicho, transmitimos la propiedad de ese patrimonio sin que sea toda la totalidad. De dos coches que tengo, vendo, regalo o transmito uno y me quedo con el otro. De dos terrenos o de dos fincas que tengo, o de una finca y una casa que tengo, mejor vendo, rento, regalo o transmito el terreno y me quedo nada más con la casa, etcétera. Puede ser a título universal o bien a título particular. A título universal, pues de plano doy todo, transmito todos mis bienes a sabiendas de que cuando llegue el momento, pues para qué quiero los bienes si después de todo se terminó esta vida material y pues los que queremos o no queremos, pues nos vamos a otra vida donde no es necesario llevarnos o imposible llevarnos estos bienes materiales. Es puede ser adquisiciones a título universal o a título particular, adquisiciones primitivas y adquisiciones derivadas, adquisiciones a título oneroso y adquisiciones a título gratuito, que ya más o menos las desglosamos, pero que vamos con calma, poco a poco te explicaré con más calma cada una de estas formas de adquirir la propiedad y ejemplo necesario, pero ahorita ya tenemos una visión genérica de lo que son estas formas generales de adquirir la propiedad. En conclusión tenemos, además de las formas generales de adquirir la propiedad, las formas particulares o específicas de adquirir la propiedad, y aquí sí nos viene una gran cantidad de formas de adquirir la propiedad a título particular, a título específico, a título personal, y que una vez vamos aprendiendo la gran cantidad de conceptos que tenemos que dominar, tenemos que aprender y tenemos que saber qué significa cada uno de ellos. Las normas particulares o específicas de adquirir la propiedad son el contrato, el contrato, perdón,
la ley, la ocupación y lo que viene siendo la prescripción y la accesión. ¿Sale? Bueno, las formas particulares de adquirir la propiedad es a través del contrato. Ya usted y yo sabemos estas fechas que es un contrato. Y sabemos que los contratos son muchos. Tratativos de dominio, tratativos de uso, de garantía, prestación de servicios. Pero para efectos de adquirir la propiedad, los únicos que nos interesan son los tratativos de dominio. Y por tanto nos interesan solamente 4 de ellos, que son la compraventa, la donación, la permuta, el mutuo o lo que viene siendo el préstamo. Una forma de adquirir la propiedad es la celebración de contratos, que de forma concreta y recordando lo que son los contratos, solamente son 4. Bien sea por una compraventa, a través de una donación por medio de una permuta o lo que viene siendo el mutuo o préstamo. Otra forma de adquirir la propiedad es por disposición por mandato de la ley. Hay casos donde la ley dispone y establece que en caso de que no haya quien pueda ser el titular de los bienes de la persona fallecida, entonces pasarán a la beneficencia pública. Sí, la misma ley establece en qué casos las personas o las instituciones pueden ser beneficiarias con motivo de una transmisión de bienes. Otra forma de adquirir la propiedad es a través de la ocupación, que es la forma natural de cómo usted y yo podemos adquirir la propiedad de bienes. Que ya desglosaremos qué es esto, qué es la ocupación. Y dentro de la ocupación tenemos lo que se llama la adquisición de tesoros, la adquisición de animales por caza, la adquisición de animales y otros productos por la pesca. Una forma fácil de adquirir bienes, entre otras muchas cosas, es la caza. Llegan a la cacería dentro de los marcos que marca la ley y tratando que no haya veda, es decir, que haya prohibición de cazar animales, pues es eso. Hay quienes van, llegan a cazar determinado tipo de animales, logran cazar 3, 4, son legítimos propietarios. ¿Por qué? Porque es una forma de adquirir lo que viene siendo la propiedad. Lo mismo pasa en lo que viene siendo la pesca, donde se obtiene una gran cantidad pues de elementos de la naturaleza, donde simplemente con el cumplimiento de las leyes, con el cumplimiento de respetar las vedas o las prohibiciones de dedicarse en ciertas épocas del año a esa actividad, pues ahí está una forma de adquirir la propiedad. Y los tesoros, en donde muchas personas se encuentran en tus terrenos o de otros terrenos, pues tesoros, dinero. Y en consecuencia ahí también la ley establece disposiciones que vamos a ver en su momento oportuno. Entonces, formas de adquirir la propiedad a título particular o específica es por medio de la celebración de contratos, concretamente 4. Por medio de la ley, que la ley a veces, ella de forma expresa establece cuándo la persona puede ser titular de bienes. A través de la ocupación, en este caso hay 3 formas: la adquisición de tesoros, la adquisición de animales por caza, la adquisición de animales y otros productos por la pesca. Tenemos también lo que viene siendo la accesión, otra forma de adquirir la propiedad. Y podemos tener 2, la accesión natural y la accesión artificial. Y ahí tenemos varias figuras como son el aluvión, la abulsión, la formación de una isla y la mutación de cauce de un río. Es decir, estamos manejando otros conceptos que tenemos que ir agregando a lo que viene siendo nuestro vocabulario, nuestro tecnicismo, para poder ir ampliando nuestro conocimiento del derecho. Ahí tenemos 2 palabras que posiblemente a lo mejor nunca las escuchaste: el aluvión y la abulsión. ¿Qué es el aluvión? ¿Qué es la abulsión? Vamos a ver en su momento oportuno en qué consisten estas 2 figuras. Pero desde ahorita, vételas grabando, velas aprendiendo, aluvión y abulsión. Otra forma de adquirir la propiedad a título particular es la accesión. Y dentro de la accesión tenemos el aluvión, la abulsión, la formación de una isla y la mutación de cauce de un río. De igual manera tenemos la prescripción, un término que ya conocemos usted y yo dentro del término o dentro del tema de lo que viene siendo las obligaciones, que es en donde obtenemos una prescripción negativa, una liberación de deudas por el transcurso del tiempo. Las deudas no son eternas, no puede ser por siglos de los siglos. Recordemos,
Sabemos que debemos un dinero, sabemos que tenemos una deuda por ahí, pero la deuda no puede ser eterna. Después de 20 años te pido que me pagues. Después de 40 años te pido que me des mi sueldo o mis prestaciones laborales que no me diste hace 40 años. No, no, o sea, no podemos mantener deudas eternas, tienen un tiempo, tienen un límite. Pues de ese tiempo, ese límite, no haces valer tus derechos para que se paguen tus prestaciones o se cumplan las obligaciones de la contraparte, pues ya no vas a estar obligado a hacerlo. ¿Te imaginas el problema que hay? Bueno, ese concepto de prescripción negativa o prescripción liberadora lo vimos en obligaciones. Ahora, en derechos reales, vamos a ver ese mismo concepto, pero en otro sentido, porque vamos a ver la presión positiva o la presión adquisitiva, y que también llamamos técnicamente la usucapión, los abusados. Tenemos aluvión, tenemos abulsión, tenemos la usucapión, y en consecuencia tenemos nuevos conceptos que tenemos que ir aprendiendo, irlos teniendo bien mentalizados, para que cuando llegue el momento oportuno, lleves una charla o una plática, sepas a qué se refiere o a qué se señala con ese tipo de conceptos, ¿sí? Otra forma de adquirir la propiedad de forma particular o específica es lo que viene siendo la prescripción. Y la prescripción, entendámosla en su sentido dentro de lo que son los derechos reales y no en su sentido dentro de lo que son las obligaciones. En obligaciones hablamos de prescripción negativa o prescripción liberadora. Y en materia de derechos reales hablamos de prescripción positiva o prescripción adquisitiva. Y nos olvidamos de estas palabras con otro concepto que es la usucapión, que consiste en adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Pero también veremos que la ley establece ciertas condiciones para poder adquirir lotes, terrenos baldíos, terrenos abandonados, para poder adquirir bienes muebles, que también están abandonados, que se ignora quién es el legítimo dueño y que después de cierto tiempo la ley nos permite podernos adjudicar dichos bienes, dichas propiedades, y esa adquisición de bienes que no son nuestros, pero el dueño se desconoce o se ignora quién es y no hay quien lo reclame, pero la ley me permite que yo pueda adquirirlos, que yo pueda en ese momento ser el propietario. De poseedor para ser propietario, pues se llama prescripción adquisitiva, que es poder adquirir, poder obtener una propiedad a través del transcurso del tiempo o con motivo del transcurso del tiempo. Que si es de buena fe, el término son 5 años. Y si es de mala fe, el término es de 10 años. Y como te decía en clase anterior, cuando muchas personas, los famosos paracaidistas, ven terrenos baldíos, ven terrenos que nadie ocupe, que nadie puede reclamar, pues llegan, se posesionan y ocupan. Y empiezan a hacer sus trámites para que con el tiempo la autoridad les dé la posesión y luego les dé la propiedad definitiva, posesión y propiedad provisional, para que si transcurrido el tiempo y en ese tiempo nadie reclama, hace valer sus derechos, pues en consecuencia se puede entender que dichos bienes pasan a esta persona quien se posesionó y que después se consideró como propietario. Y por último tenemos lo que es la adjudicación, otro concepto que vamos también a manejar y entender para no confundir, porque ve cómo hay conceptos que pueden prestarse a la confusión. Tenemos ocupación, adquisición, accesión, prescripción y adjudicación. Si a eso le agregas, cuando vimos de las obligaciones, cuando el acreedor no recibe nada, cuando el acreedor recibe cosa distinta a la que originalmente se tenía previsto recibir, o cuando de plano recibe algo nuevo, entonces como puedes ver, hay que ir manejando esos conceptos, hay que irlos ya grabando en nuestra mente, hay que irlos teniendo ya presente. Ahorita te hago un bosquejo de forma general. En su momento oportuno vamos a ir desglosando todo esto. Pero ya desde ahorita ve grabando, ve manejando en tu mente pues, este tipo de conceptos. Se supone que ahorita en tu mente tienes ya, vaya la redundancia, perdón el pleonasmo, mentalizado los diferentes tipos de contratos, nativos de uso, de dominio, de garantía de servicios, etcétera.
Cuando llegues a derecho mercantil vas a agregar otros contratos más. Cuando llegues a derecho laboral vas a agregar otros contratos más. Entonces, si tú vas desde ahorita adquiriendo ese conocimiento, lo vas separando y vas estableciendo qué son contratos civiles, qué son contratos mercantiles, qué son contratos laborales, pues no se te va a complicar la vida. Si ahorita en términos de obligaciones vimos una gran cantidad de conceptos que ya te mencioné, cuando el acreedor recibe el mismo bien, cuando el acreedor recibe cosas diferentes a lo que se pretendía recibir, o cuando el acreedor recibe este algo equiparable. Hoy vamos a ver en derechos reales la gran cantidad de conceptos que estamos manejando. Ya vimos que hay diversas formas de adquirir la propiedad y vimos lo que es la propiedad. Normas generales de adquirir la propiedad, ya lo dijimos, son a título universal, a título particular, a, a adquisiciones primitivas y derivadas, y adquisiciones a título oneroso y a título gratuito. Ahora, las formas particulares o específicas de poder adquirir la propiedad, aquí las tenemos. Velas visualizando, velas aprendiendo, porque ahorita nada más es el mero concepto, la mera palabra, que reitero, suenan similares y que la idea es justamente eso, que sepas diferenciar estos conceptos que aparentemente, o términos que aparentemente se parecen. Ejemplo otra vez: ocupación, adquisición, accesión, aluvión, abulsión, prescripción, usucapión y adjudicación. Entonces, la idea es no confundir estos términos, tenerlos bien presentes para que no confundas aluvión con abulsión, no confundas aluvión, abulsión con usucapión, no confundas adquisición con lo que viene siendo adjudicación o con prescripción. Así son las profesiones, así es la vida profesional, así es lo que viene siendo una profesión, que no es un oficio, sino que es justamente eso, una profesión. En un oficio, y lo digo con respeto y con admiración, llámese carpintero, llámese mecánico, llámese lo que quieras, pues difícilmente al chalán o al aprendiz le dan libros para que estudie, o le dan o le aplican exámenes, porque es un oficio. Ahí en la práctica se maneja. Entonces, no quieras convertir a tu profesión en un oficio y quieras también verlo como un oficio. Nos guste o no nos guste, la diferencia, entre otras cosas, es que el oficio es manual, o los oficios son manuales y son pragmáticos. En cambio, las profesiones son intelectuales, son mentales. Y aunque llevan cierto pragmatismo, lo importante es eso, los conceptos o la gran cantidad de conceptos que se tienen. Difícilmente quienes dominamos o quienes manejan un oficio les dan libros a estudiar y les ponen exámenes. A ver, joven, ¿quieres ser mecánico? Ten este libro, ponte a estudiar, saca notas o apuntes, te voy a aplicar un examen de 8 días. No, simplemente con que vea, a ver, fíjate cómo se hace esto, porque ahora tú te lo vas a hacer solito. Y así es como se lleva la práctica, y así es como se hacen los oficios. Pero las profesiones son cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, repetimos una vez hablar que de tanto de repetir algo, algo se tiene que quedar grabadito. ¿Cuáles son las formas particulares o específicas de adquirir la propiedad? Son muchas. Tenemos por principio el contrato. El contrato es el medio a través del cual las personas adquieren propiedades. Pero los contratos tras el mismo dominio son aquellos en donde podemos adquirir y ser propietarios. Y son nada más 4: la compraventa, la donación, la permuta, el mutuo o el préstamo. No puede ser ni el depósito, ni puede ser tampoco el arrendamiento, ni el comodato, ni el mandato, ni otros más. Son solamente 4: la compraventa, la donación, la permuta, el mutuo o préstamo, es decir, los famosos contratos relativos de dominio. Una segunda forma de adquirir la propiedad es la ley, porque muchas veces la misma ley establece en qué casos las personas pueden ser propietarios de los bienes. Un tercero más es la ocupación. Y dentro de la ocupación, que es la forma natural de adquirir bienes o de adquirir la propiedad, está la adquisición de tesoros, la adquisición de animales por caza, la adquisición de animales y otros productos por la pesca. De igual manera está la accesión. Y dentro de la accesión tenemos el aluvión, la abulsión, la formación de una isla, la mutación del cauce de un río. Tenemos también la prescripción, que reitero, no debemos confundir con la prescripción que se maneja en obligaciones.
La que se maneja en obligaciones es la prescripción negativa. La que se maneja en derechos reales es la prescripción positiva. La de la obligaciones se llama prescripción negativa, liberadora, y la prescripción que se maneja en derechos reales es positiva, adquisitiva, o en términos más correctos, la usucapión, que no es confundir con el aluvión, ni con la abulsión, ni con otros conceptos que estamos manejando que tienen mucha similitud o tienen mucha semejanza por lo que viene siendo su lexema, o lo que viene siendo sus formas en cómo se integran. Y por último tenemos lo que viene siendo la adjudicación. Pues bien, jóvenes, como podemos ver, los temas, el tema de derechos reales es muy amplio, es muy genérico, y por tanto lo estamos manejando en nuestro curso de Derecho Civil, que es donde pertenece, para que de esta manera podamos tener una forma más clara lo que viene siendo la materia civil, que es la única dentro del derecho que se divide en varias partes, en varios cursos. ¿Por qué? Lo estás viendo, compañero, la gran cantidad de conceptos, de términos que tenemos que aprender, y por eso, así como cuando íbamos en bachillerato, hablaban de mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, mate 5, mate 6, que algunos planes de estudio, más que manejarlo por números, se manejaba por término. Ejemplo, mate 1, álgebra. Mate 2, trigonometría. Mate 4, estadística. Mate 5, cálculo diferencial, y así por el estilo. Entonces, en derecho pasa una cosa similar. Algunas universidades, como lo dije al principio, lo manejan como lo estamos manejando: civil 1, civil 2, civil 3, civil 4 y civil tantos. O a lo mejor lo pueden manejar por términos. Ejemplo, derecho civil, y te hablan derecho familiar, derecho hereditario, derecho sucesorio, derecho patrimonial, etcétera, obligaciones, contratos, sucesiones, testamentos, etcétera, etcétera. Justamente por la amplitud y la complejidad que implica lo que viene siendo el derecho civil. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra primera clase, o nuestra única clase de lo que viene siendo de derecho civil, que como tú bien sabes, te lo he dicho en la clase anterior, vamos a tener 4 exámenes para sacar un promedio, y este curso terminaría más o menos como por enero o en diciembre. Y estamos dentro de lo que vienen siendo los derechos reales. Y vamos a empezar a desglosar cada uno de estos conceptos, cada uno de estos términos, que yo desde ahorita te invito a que los vayas aprendiendo mentalmente, los vayas comprendiendo, para cuando hablemos de su definición o su contenido propiamente dicho, pues puedas diferenciarlos, e insisto, no los confundas por la gran cantidad de términos que suenan similares por lo que vienen siendo sus lexemas, como son accesión, aluvión, abulsión, usucapión, que son conceptos diferentes, como son adquisición, como viene siendo la accesión, como siendo la prescripción y la adjudicación. Los dejo, compañeros, nos vemos unos cuantos segundos en Zoom para atender cualquier duda, aclaración, comentario que estimes apropiado. Nos vemos en unos segundos en Zoom.